Quien les habla, Rita de las Mercedes Fallando, junto a Walter Ariel Santillán, alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, en el marco de lo dispuesto por la Cátedra de Derecho Constitucional y Derechos Humanos II, a cargo del doctor Gonzalo Salerno, vamos a exponer sobre la opinión consultiva 2317 presentada por Colombia y referida al modo en que debía interpretarse las resoluciones de la Convención Americana de Derechos Humanos en vinculación a los tratados ambientales específicos como el Convenio de Cartagena, que trata sobre la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe. La Corte Interamericana de Derecho recepta la solicitud de Colombia el 14 de abril del 2016 e inmediatamente cursa invitación a todos los estados partes de la OEA, a las secretarías de dicha organización, a las universidades, a las asociaciones civiles y ONG, como así también a los particulares, recibiendo un total de 52 observaciones escritas. Recepcionadas tales observaciones, al tratarse de una consulta se organizó una audiencia pública, la que se desarrolló el 22 de marzo del 2017 en el periodo extraordinario de Guatemala, donde se invitaron a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se realizaron las exposiciones orales con la participación de preguntas por parte de la audiencia. Las conclusiones a las que arribó la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron de relevancia, no solo para los estados involucrados en el planteamiento realizado por Colombia, sino para todos los estados miembros de la OEA, a fin de asegurar la protección de todos los derechos humanos, civiles o políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. La Corte Interamericana centró el análisis en tres grandes temas: el tratamiento y análisis de la presentación formulada por Colombia, la invitación y el análisis de las ponencias realizadas ante la Corte por parte de los Estados miembros, de las instituciones participantes y de los particulares, y la tercera, el control de la convencionalidad. Para ello se estructuraron tres grandes bloques. El primero analizó la protección del medio ambiente como pilar fundamental para asegurar la protección y el respeto de los derechos humanos. El segundo, el establecimiento de la jurisdicción de protección de los derechos medioambientales en concordancia con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 1.1 del Pacto de San José. Y el tercero, en fijar las obligaciones ambientales derivadas de la Convención. Cabe destacar que cada uno de estos bloques realizaron un gran avance jurisprudencial. En relación al bloque 1, la Corte estableció la estrecha interrelación de los principios de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos del medio ambiente sano y sustentable y los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad, a la educación, a la salud, etc. También la conexión entre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Esta protección trasciende a América y la encontramos en la Declaración de Estocolmo sobre la preservación de un medio ambiente sano o en la Declaración de Río, que fija la Agenda 2030 de la ONU. Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó jurisprudencia al sostener que el derecho al medio ambiente sano se encuentra expresamente previsto en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, el cual expresa que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos y esenciales. El derecho a un medio ambiente sano debe observar connotaciones tanto individuales como colectivas, y esto es muy importante, porque en su dimensión colectiva
constituye un interés universal, tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. La Corte hace alusión al cambio climático como fenómeno que vulnera nuestros derechos, cuyas repercusiones las sufrimos directamente hoy, todos los habitantes del planeta, que vemos cercenados nuestros derechos esenciales como la vida, la salud y la libertad. Asimismo, algo muy importante que dejó sentada la Corte es el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo, que va a imponer protección a otros componentes tales como los mares, ríos, bosques, entre otros, ambientes que representan un interés jurídico en sí mismo, aún en ausencia de evidencia sobre riesgos de las personas individuales. Por otro lado, la Corte advierte la tenencia a un régimen de reconocer personería a los derechos de la naturaleza, no solo en las sentencias judiciales, sino también en la constitucionalización de tales derechos. En América Latina representa la región con más biodiversidad, pero asimismo también representa que la distribución de la riqueza es más desigual. Y otras de las grandes preocupaciones que presenta América Latina es el marco de inseguridad. Hay que destacar la labor de las ONG y de las asociaciones civiles, que, como también de las organizaciones estatales, que posibilitan medidas de acción positiva como la incorporación en las constituciones de los derechos ambientales. No debemos dejar de señalar que los derechos al medio ambiente representan los derechos de tercera generación, pero asimismo son derechos sustantivos, porque representan los derechos que son vulnerables, como el acceso y el goce a los derechos esenciales, tales como el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, al trabajo y a la educación. En relación a la jurisdicción, la Corte Interamericana estableció que las obligaciones de los estados parte no está restringida al espacio geográfico correspondiente a su territorio, sino que abarca situaciones en las que la persona aún fuera del territorio de su estado está alcanzada jurisdiccionalmente por este. Interpreta además que el ejercicio de la juridicidad en un estado puede abarcar conductas extraterritoriales. El tercer bloque está referido a las obligaciones de los estados frente a los posibles daños al medio ambiente. En este sentido, la Corte Interamericana reflexiona a la luz de los artículos 4 y 5 del Pacto de San José y su lineamiento jurisprudencial, enfocando a la protección a la vida, a la integridad de los derechos civiles y políticos, también los derechos económicos, sociales y culturales. Como así también deben abstenerse a cualquier actividad ilícita que contamine el ambiente. Las obligaciones de garantizar implican la prevención, regulación, supervisión y fiscalización, cooperación y la obligación de establecer procedimientos que faciliten el acceso a la educación para la protección del medio ambiente, a la información, a la participación pública de los agentes sociales colectivos e individuales, tanto en las propuestas como en la ejecución de políticas en defensa al medio ambiente. Además, los estados tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia. La OC 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido elaborada por la Dirección General de Derechos Humanos y la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, con el objeto de identificar las principales contribuciones al fortalecimiento de la intervención del Ministerio Público Fiscal en la protección de un derecho a un medio ambiente sano, aprobada el 15 de noviembre del 2017 y publicada el 7 de febrero del 2018, constituye la primera oportunidad en la que el Tribunal Interamericano se explaya sobre el alcance del derecho al medio ambiente y su relación con los otros derechos fundamentales. La actuación del Ministerio Público Fiscal relativa a la protección del medio ambiente
encuentra sustento además en el artículo 120 de la Constitución Nacional y en su propia ley orgánica, en la que dispone en el artículo 31, inciso D, que va a intervenir en los casos en los que se encuentren en juego los daños causados o que pueden causarse al patrimonio social, a la salud pública, al medio ambiente, al consumidor o a los derechos de valor artístico, histórico, paisajístico, en los casos mediante los cuales estén también los procedimientos que establezcan las distintas leyes como corresponde. La jerarquía del derecho y la necesidad de potenciar la respuesta del Ministerio Público Fiscal en la materia que definió la creación en el año 2006 de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, denominada UFIMA. Los fiscales federales y nacionales de diferentes competencias e instancias han tenido la oportunidad de pronunciarse en numerosas causas vinculadas a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la utilización de glifosato en las fumigaciones, el daño ambiental causado por la desmontación, el daño causado por la actividad minera, y en causas también que tienen que ver, que han generado en torno a ciertos institutos también un debate, como por ejemplo institutos procesales, como ser la competencia federal, la facultad de los fiscales de impulsar investigaciones preliminares, o la suspensión a juicio a prueba, y o en causas que tienen que ver en lo penal y en lo no penal también, y en el marco de distintas acciones como los amparos, las medidas cautelares y las denuncias penales. El propósito de la opinión consultiva es interpretar el cuerpo normativo interamericano. A la fecha, por ejemplo, la Corte Interamericana ha emitido 24 opiniones consultivas. En esta en particular, la 23/17, establece que es necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad para la protección de todos los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mandato del artículo 75, inciso 22, ha propuesto o ha establecido que la interpretación de los conceptos convencionales que efectúe la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para los poderes públicos. El artículo 41 de la Constitución Nacional prescribe que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Además, en nuestro país, asimismo, dentro de la Constitución Nacional, el artículo 43 dispone que la acción de amparo deberá ser ejercida en relación a los derechos que protegen el medio ambiente por quien resulte afectado, ya sea por el defensor del pueblo o por las asociaciones que propendan a esos fines. En este sentido, la Corte Suprema, en el caso Alavi, sostuvo que el artículo 43 se refiere a los derechos de incidencia colectiva que tienen como aplicación y por objeto que es un bien colectivo, es el medio ambiente. En consecuencia, al estar comprendido entre los derechos sociales, también se le aplican los principios de progresividad y no regresividad, que imponen que los estados se encuentran obligados a asignar el máximo de los recursos disponibles para lograr cada vez un nivel más alto de protección, y están impedidos de retroceder en ya la protección alcanzada. En nuestro país, los principios de precaución y prevención están estipulados en la Ley General del Ambiente, la 25675, que en su artículo 4 establece que el principio de prevención, las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria y también integrada. El principio precautorio
cuando haya peligro de daño grave o irreversible, adopta las medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Según la opinión consultiva 2317, los estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a los recursos de conformidad con las reglas del debido proceso legal para impugnar cualquier norma, decisión, acto u omisión de las autoridades en las cuales vayan a ser contrarias a las obligaciones del derecho ambiental. Al mismo tiempo, la participación representa un mecanismo para integrar a las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones políticas públicas que afectan al medio ambiente. Por último, la opinión consultiva impone al Ministerio Público Fiscal profundizar una mirada y robustecer su actuación como garante de los intereses de la sociedad y de la legalidad. Ahora, mi conclusión personal es que la protección del medio ambiente y los derechos humanos es la protección a los derechos de primera generación, como lo son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, etc. Por último, quiero expresar mi opinión en el convencimiento de contribuir con ella a la prevención del daño ambiental. Hoy el fenómeno de la globalización y el cambio climático afecta a todo el planeta, poniendo en riesgo la vida del hombre en la Tierra a causa de la pandemia COVID-19. Nuestros derechos se ven cercenados, nuestra vida en riesgo total. La naturaleza nos ha puesto límite. La conciencia social debe interpretar el clamor de la naturaleza y replantear las conductas en contra de la protección de los ecosistemas y del medio ambiente en general. Solo así podremos recuperar el pleno ejercicio de nuestras libertades y el pleno goce de los derechos humanos.